El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Las agencias de calificación de riesgos Fitch y Moody's mejoran sus perspectivas sobre la economía española, del mismo modo que hicieron hace unos días Standard & Poor's y la OCDE, el club de los países más ricos del mundo. ¿Va nuestra economía mejor de lo que pensamos o está moviéndose el gobierno con habilidad para influir en estos mensajes? Lo comentaremos a continuación con nuestros contertulios. La mejora de las perspectivas económicas coincide con la presencia de Pedro Sánchez en Estados Unidos y la constatación de que allí no somos bien vistos, especialmente por la relación de Zapatero con Venezuela. Este hecho y otros, como las declaraciones de Sánchez sobre Israel, podrían tener un impacto en nuestra economía. En clave interna, en España acabamos de conocer el récord histórico de compraventa de viviendas en nuestro país. 64.730 operaciones en julio, nada menos. También hemos sabido recientemente que Iberdrola da por hecho el cierre de la central nuclear de Almaraz, algo que estaba previsto, pero que su anuncio hace aún más evidente. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días. Y a Diego Barceló, economista y profesor también de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Jordi? Muchas gracias. Rafael, empiezo contigo y bueno, os pregunto a los dos, ¿tiene sentido que las agencias de calificación y la OCDE mejoren sus perspectivas sobre nuestra economía? Bueno, los mercados eso dicen, es decir, que la prima de riesgo española está en 55 puntos básicos hoy, frente a los 86 de Italia o los 80 de Francia. Es decir, el tipo de interés español con respecto al alemán tiene una diferencia solo de 55 puntos básicos, cuando otros países ricos de Europa, como Francia y Alemania, tienen una prima de riesgo mayor. España tiene un déficit público más bajo, tiene una deuda pública sobre PIB que también es más baja, y por tanto eso es lo que lleva a pensar que nuestra economía va mejor. Evidentemente hay otros problemas que tienen que ver con la entrada de migrantes y la falta de nivel tecnológico y de capital humano que habría que mirarlo con más cuidado. Uh-huh. Diego, ¿cuál es tu percepción? ¿Te parece que los informes recogen bien la realidad de la economía española y que por tanto está la mejora de calificación sustentada? O sea, ¿tiene sentido? A ver, dos cosas. Que la economía española está creciendo más que el resto de Europa, es cierto, es un dato, aún dejando de lado el tema de las revisiones raras que está haciendo el INE de los datos, pero digamos, aceptándolo como bueno, es verdad. Otra cosa es que ese crecimiento sea sostenible, porque está basado en aumento del gasto público y en menor medida en fondos europeos, en aumento de salarios públicos, de pensiones, etcétera. Por lo tanto, el problema, no se puede negar que está creciendo, el tema es la sostenibilidad. Ahora, referido a la calificación de riesgo, yo sinceramente, por un lado, digamos, la gran ventaja que tiene España es lo que decía Rafael. Está España comparado con Francia, las cuentas públicas, las de España parecen buenas, aunque no lo sean. Un solo dato: 2025 es el 18º año consecutivo en que todos los intereses de la deuda pública española se pagan con más deuda pública. Entonces, en ese contexto, que han llevado la presión tributaria al máximo histórico y ni siquiera así han eliminado ya no el déficit total, sino por lo menos el déficit primario, es decir, antes del pago de intereses, yo sinceramente no lo recalificaría al alza. Ahora, ¿qué pasa? Como en este momento Portugal tiene una prima de riesgo que es la mitad de la francesa y tenía una calificación de riesgo superior a la española, simplemente lo que ha hecho, yo entiendo, lo que ha hecho Standard & Poor's es, digamos, acomodarse a la realidad de las primas de riesgo y para no estar tan desalineado con las primas de riesgo. Entonces yo creo que esa es la única justificación, porque desde el punto de vista, insisto,
de la prudencia fiscal, yo creo que el gobierno de Sánchez no lo merece. Podría entenderse, Rafael, que bueno, con estas mejoras de la calificación, pues a lo mejor es que ellos interpretan que el modelo que está adoptando España pues tiene un sentido, ¿no? En cuanto a que se basa en eso, que en crecimiento de la inmigración, o sea, que venga más gente. Entonces el PIB pues crece, ¿no? Luego están las exportaciones y tal, pero bueno, luego están los fondos europeos, por ejemplo, que han tenido su papel y que van a acabarse, ¿no? En algún momento. Sí, evidentemente, pero hay que considerar que cuando decimos que crece más, cuando miramos el crecimiento de la renta per cápita y el crecimiento de la productividad, pues entonces ya nos quedamos estancados. Es decir, vemos que estamos por debajo de la Unión Europea y que como el denominador, que es el número de habitantes, en el caso de la renta per cápita, como el denominador es el PIB y el numerador es el número el PIB es el numerador y el denominador es el número de habitantes, pues claro, como eso aumenta muy rápidamente, del orden de 500.000 al año, pues lógicamente esa ratio PIB partido por número de habitantes se mantiene muy estancada. Es un modelo que se basa en mano de obra de baja productividad, mucha de ella migrante, y que trabaja en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura, el predoméstico. En definitiva, las cuentas públicas salen porque tenemos ayudas europeas. Las cuentas públicas salen porque la imposición es tremenda. Es decir, no se ha deflactado el IRPF y se está recaudando por IRPF en España lo que no está en los escritos. Y eso, lógicamente, hace que el Estado disponga de gasto público, pero a cambio de empobrecer a las familias y de, con la inflación que tenemos, que es mayor que la media de la zona del euro, con esa mayor inflación perdamos poder adquisitivo. Diego, nos haría falta, claro, una mejora de la productividad y que eso llevará a una mejora de los salarios, claro, lógicamente, ¿no? Que eso necesita mucho. Que el problema de fondo es el estatismo. En 1979, el gasto público del conjunto de administraciones sobre el PIB era el 28%. Ahora es el 45%. Es decir, que el gobierno gasta 17 puntos más del PIB más por año. Y esos son unos 270.000 millones de euros que tenemos que pagar, que tenemos que financiar los pagadores de impuestos. Entonces, si nosotros dividimos ese gasto extra con relación a 1979, por supuesto que en euros del mismo poder adquisitivo, o sea, que cada una de las personas que trabaja hoy en España tiene que pagar 12.000 euros más por año de impuestos para financiar ese aumento del gasto público. Entonces yo le dije a mis alumnos, pregúntenle a sus abuelos y a sus padres si en 1979 había hospitales, había escuelas, había carreteras, había trenes y cómo funcionaban, porque yo tengo la impresión de que no se vivía como en la indigencia. Entonces ahí, digamos, está gran parte de un gasto ineficiente que es la fuente del problema, de por un lado la baja productividad y por otro lado el menor poder adquisitivo de los salarios, porque claro, si a una persona que trabaja le quitan la mitad de impuestos, evidentemente le rinde menos. Entonces, al final el problema de fondo es el gasto público, que, insisto, se está financiando en parte con deuda pública, y de ahí vuelvo al problema de la falta de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista fiscal, sino, como bien apuntaba Rafael, por un problema también de falta de falta de productividad, y que tampoco podemos pensar que España va a seguir siendo todos los años el país de Europa con saldo migratorio más grande, más de 500.000 personas por año. Eso tampoco es sostenible, porque simplemente llega un punto que las infraestructuras no dan. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo han recalificado positivamente? ¿Cómo presentan unas previsiones así más color de rosa? Y a mí me cuesta entenderlo. Ya sabe que mirando los datos, desde luego, pues claro, esto contrasta con algunos mensajes un poco más
populista, ¿no? Que se puede pensar a lo mejor, ¿no? Que es necesario ese incremento del gasto público para que se mantenga la sanidad y demás, ¿no? Yendo al dato que comentábamos al principio, ¿no? De la vivienda, que es un gran problema en España, ¿no? Bueno, acabamos de tener récord de compraventa de viviendas en España. Más de 60.000 operaciones, 64.000 en julio, que contrasta, bueno, no contrasta, claro, coincide, ¿no? con el dato del precio de la vivienda, ¿no? Decía Idealista recientemente que estamos en el récord histórico de vivienda usada. En agosto de 2025, 2.498 euros por metro cuadrado, ¿no? Esto es un problema, pero ¿cómo lo ves, Rafael? Que bueno, se ve que hay, claramente está claro con el aumento de la población, además, ¿no? Pues que se ve que hay un crecimiento de la demanda y unos precios que no bajan, ¿no? Sí, un aumento de la demanda también de gente que piensa que va a seguir subiendo el precio y que más vale comprar ahora que no más tarde. Un aumento de la demanda porque aumenta lógicamente el número de hogares netos, o sea, entre los hogares nuevos y los que se destruyen hay un crecimiento de hogares netos cada año pues de unos 300.000 que no se compadecen con los 110.000 viviendas nuevas, ¿no? que se producen. Y claro, han bajado los tipos de interés del Banco Central Europeo, el Euribor también ha disminuido, las hipotecas son más baratas y alquilar es carísimo, con lo cual hay mucha gente que intenta aprovechar este momento para demandar, para comprar más, y por eso aumenta el número de hipotecas. Pero a eso hay que unir que muchos jóvenes, mucha gente que está en el mercado laboral, incluso gente con buenos sueldos, no puede acceder a esa compra de viviendas porque los precios se han disparado. Y eso es un problema para la sociedad, porque la gente mayor que cobra su pensión, que tiene su vivienda, que puede incluso hacer una hipoteca inversa para poder vivir mejor, la gente mayor no tiene tantos problemas como la gente joven. Y yo creo que aquí se ha descuidado mucho. Se ha cuidado mucho a los 10 millones de jubilados, pero se ha descuidado en las carreras profesionales y el bienestar de la gente más joven, que es la que se rebela y la que vota a la extrema derecha. O sea, al final todos estos problemas llevan a que la gente no está contenta con los partidos políticos que gobiernan y entonces se van a los extremos. Y eso es lo que habría que evitar. Uh-huh. Diego, ¿cómo es esta cuestión de estos datos de la vivienda? Bueno, yo veo una vez más el origen del problema en el propio gobierno. Por ejemplo, una persona tiene sus hijos mayores y los hijos se van de casa, muy bien. Si quiere vender su casa y comprar un piso más pequeño, ¿cuál es el problema? Que cuando compra el piso más pequeño tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. O sea, ¿en qué cabeza cabe cobrar ese impuesto? Y lo mismo a un chaval se consigue para una entrada, consigue la hipoteca y luego tiene que pagar entre el 6, el 10, el 8, el 13, depende de la comunidad autónoma donde esté. Entonces los políticos se llenan la boca hablando del derecho a la vivienda y son los primeros que obstaculizan. También obstaculizan cuando ponen restricciones. Por ejemplo, aquí en Madrid no se pueden construir pisos de menos de 40 metros cuadrados con una serie de requisitos. Pero ¿quién es el Ayuntamiento de Madrid para limitar la construcción de pisos? Quiere decir, una persona que vive sola y quiere comprar su primera vivienda, podría hacer perfectamente una vivienda de 25 metros cuadrados, la podría comprar, pero no, resulta que no puede porque el Ayuntamiento dice que lo mínimo son 40 metros. Pero ¿en qué cabeza cabe? Entonces, cuando vamos, luego hay limitaciones, no solo en Madrid, sino en toda España, a la construcción en altura, cada vez más requisitos, etcétera. Y entonces es muy difícil construir. Y encima tenemos el problema de la falta de mano de obra, que ese es otro problema también provocado por el gobierno. Hay 3.800.000 parados, si tomamos en cuenta los fijos discontinuos inactivos, y al mismo tiempo las empresas no encuentran gente para trabajar. Eso es la señal más contundente de que el mal llamado estado del bienestar ha ido demasiado lejos y da incentivos para no trabajar.
La gente no es tonta, simplemente si le pagan por no trabajar, no trabaja. Entonces, yo conozco casos de autoescuelas que están cerrando porque no encuentran gente, de empresas constructoras que están demorando los plazos de entrega de las viviendas porque no encuentran electricistas ni albañiles, y así sucesivamente. Entonces, el problema de fondo, lamentablemente, es el propio gobierno. Muy bien, bueno, desde luego está claro que necesitamos muchas reformas y muchos cambios, ¿no? Bueno, pues nos dejamos para un próximo día la cuestión de Almaraz, que bueno, que es conocida y la cuestión de la energía nuclear, porque ya, pues bueno, ya hemos llegado al final del programa, así que muchísimas gracias a Rafael Pampillón, a Diego Barceló y a todos ustedes por seguirnos, ¿no? Y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.